Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy nos acompaña la doctora Paloma Bonfil Sánchez y me permito leer una muy breve semblanza de todos los trabajos y la formación de la doctora. Bueno, la doctora Paloma Bonfil Sánchez es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con especialidad en Etnohistoria por CICINA. Cuenta con maestría y doctorado en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus principales líneas de investigación se centran en mujeres indígenas, ciudadanía y participación política, violencia de género, políticas públicas, derechos, salud sexual y reproductiva y acceso a la tierra. La doctora Bonfil tiene una vasta producción académica entre artículos, libros de autoría y libros coordinados. Actualmente funge como coordinadora nacional de antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues bueno, doctora, un gusto escucharla con el tema Las niñas indígenas en México. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias a esta introducción de la doctora Adriana Sáenz y muchísimas gracias por esta invitación al Museo de la Mujer para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que creo que es muy importante. Las infancias en nuestro país en general son pues un sector de la población poco estudiado en algunos aspectos y hoy yo quisiera compartirles algunas reflexiones sobre un trabajo que estuve explorando durante 2022 como uno de los efectos de la pandemia que pasamos y que pues realmente atravesó nuestras realidades, pero en particular quiero centrarme en lo que sucedió con la educación y las niñas indígenas. Y no tanto desde una perspectiva cuantitativa, porque los datos nos siguen faltando, sino también, sino más bien desde una perspectiva como de problematizar esta situación y poder considerar algunos de los aspectos que me parece que están amenazando todavía hoy, a 2 años de que volvimos, entre comillas, a la normalidad, que están amenazando el derecho de las infancias y en particular de las niñas y adolescentes indígenas a la educación. Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación para ir avanzando en esta exposición. No sin antes agradecerles pues realmente su tiempo y su atención. Entonces, bueno, pues yo quiero hablarles de estos efectos directos e indirectos de la pandemia del COVID-19 sobre el acceso de las niñas y adolescentes indígenas a la educación. Entonces, por un lado, el marco que quiero tomar es pensar la educación como un derecho específico para las niñas y adolescentes indígenas. Si nosotros pensamos ese derecho en términos de las posibilidades que este sector de la población tiene de acceder a la escuela, de permanecer en la escuela y de concluir los ciclos educativos, y vemos las cifras disponibles sobre esas posibilidades, lo primero que nos vamos a encontrar es un espejo de desigualdades dentro de las familias y las comunidades, pero particularmente de desigualdades que todavía lastiman nuestra sociedad. Es decir, allí, al ver esta posibilidad que tienen las niñas indígenas de entrar a la escuela, de permanecer en ella y de concluir los diferentes ciclos educativos, vamos a encontrar las brechas reales de ejercicio del derecho a la educación para este sector de la población. Entonces, digamos, en México todavía los derechos básicos que están garantizados en nuestros marcos constitucionales, legales y normativos siguen siendo a veces pendientes que se marcan pues por factores como la pertenencia étnica, el género y la generación. Y entonces, bueno, vamos a encontrar aquí que las niñas y adolescentes indígenas pues están concentrando estos 3 factores de desigualdad. Si sumamos además el de la condición socioeconómica, pues tendremos 4.
¿no? Esto no es privativo de nuestro país, ocurre también en otros países de América Latina y bueno, digamos, la educación en ese sentido se presenta como un campo de oportunidades perdidas. Entonces, en ese sentido, pues si nosotros vemos cómo tenemos un marco legal que establece que la educación no solamente es un derecho básico, sino un derecho humano, cuando vemos los obstáculos que se presentan para las niñas de los pueblos indígenas y originarios de nuestro país, pues vemos cómo hay allí una brecha de implementación de este derecho y de este marco normativo que no se ha resuelto. Entonces, bueno, por un lado tenemos el tema de la inclusión escolar. ¿Qué significa esto de la inclusión? O sea, ¿de qué manera nuestro sistema educativo permite el acceso de las niñas de los pueblos indígenas? Reconociendo además que, por ejemplo, en ciertos lugares se privilegia la educación de los varones por considerar que ellos son quienes van a tener que en el futuro pues inscribirse en el mercado laboral y necesitan las herramientas educativas para eso, mientras que las niñas están imaginadas dentro de un futuro de casa y familia. Entonces tenemos por un lado esa barrera. Por otro lado, la barrera económica, ¿no? En muchos lugares todavía la educación, aunque es gratuita y pública, pues cuesta. Cuesta ir a la escuela, cuesta distraer fuerza de trabajo familiar de otras actividades que podrían generar ingresos o bienes, pues cuesta trasladar a las niñas y niños a la escuela porque muchas veces no están en la propia población. Entonces, cuando se asumen esos costos, pues algunas familias privilegian a algunos de los niños o niñas y no a todas. Y quienes generalmente se quedan detrás son las niñas. Es decir, por estas razones, por razones de género y por razones de condiciones socioeconómicas, desde la familia en muchos lugares ya se cierra la posibilidad de que las niñas entren a la escuela. Entonces, bueno, para entender esta problemática, hay tres conceptos que me gustaría como compartirles y que creo que nos ayudan a entender cómo el derecho a la educación se tiene que revisar con estos conceptos transversales. Por un lado tenemos el de la diferencia, es decir, cómo tenemos unas perspectivas educativas distintas entre la sociedad mayoritaria y las sociedades indígenas. ¿Para qué nos educamos? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Qué nos ofrece la escuela? ¿Qué es lo que estamos buscando con ese proyecto de vida que lleva a las personas chiquitas y a lo largo de su primera etapa de la vida a pasarse, pues no sé, de entre 6 y 15 años en un sistema educativo? Esa es una diferencia, digamos, entre la sociedad nacional mayoritaria y las sociedades indígenas. Por otro lado, tenemos la diversidad. Es decir, cuando hablamos de pueblos indígenas, no solamente estamos hablando de unos colectivos sociales que tienen características distintas a las mayorías nacionales, sino que también estamos hablando de pueblos que se distinguen entre sí y que por lo mismo, por sus diferentes matrices culturales, dan un diferente valor y posición a las niñas y las mujeres. Y el tercero, pues tiene que ver con la desigualdad. Y es que, bueno, hoy todavía en nuestro país, 7 de cada 10 personas indígenas no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Nacer en un lugar donde más del 40% de la población es hablante de alguna lengua indígena, también se entrecruza con las posibilidades de vida o con la maternidad materna e infantil. Y vemos entonces que no es lo mismo, ¿no? En nuestro país todavía ser indígena tiene unas implicaciones de desigualdad muy grandes. En ese sentido, pues hay que pensar la educación desde estas matrices de derechos que tienen que ver no solamente de los derechos de las niñas y las mujeres, sino con los derechos de sus pueblos de pertenencia. Entonces, digamos, yo quisiera hacer con ustedes una reflexión desde esta perspectiva interseccional de género e interculturalidad
para entender entonces cuál es pues el escenario que tenemos frente a este pues rezago entre las niñas indígenas, este rezago en materia educativa. Entonces, bueno, por un lado, en México tenemos una producción de datos que nos permite ver pues cuáles son los números en términos de lo que yo les mencionaba hace un momento, de cómo se insertan las niñas y los niños en la escuela, desde la educación preescolar, la educación básica hasta la educación media superior, cuántos permanecen, cómo se da esa continuidad o se interrumpe en los sistemas y qué es lo que ofrece, digamos, nuestro aparato educativo para que las niñas y adolescentes indígenas puedan transitar, pues por lo menos en lo que la Constitución establece como una obligación, perdón, como un derecho y una obligación del Estado, que es la educación preescolar, la educación básica y la educación media superior. O sea, teóricamente en nuestro país, estudiar hasta la prepa es un derecho y una obligación. Y vamos a ver esto, cómo ocurre con las niñas indígenas y por qué. Entonces, por un lado tenemos, les decía, estos datos de quiénes entran, quiénes tienen ya cierto nivel de escolaridad, pero no nos podemos quedar solo en eso. Tenemos que entender también qué tipo y qué calidad de educación se ofrece y cuáles son los resultados que se están obteniendo con las niñas y adolescentes que van concluyendo ciclos y años de escolaridad. Entonces, bueno, hace año y medio tuve oportunidad de realizar este estudio y es de este del que les quiero hablar, ¿no? Que era justamente, pues ver, bueno, en un tema como, digo, en un fenómeno y en un proceso tan difícil como el que tuvimos con la pandemia, ¿qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con el derecho de las niñas indígenas a entrar y seguir en la escuela cuando mucho de la enseñanza y de los canales de escolaridad se mantuvieron, por ejemplo, a través del internet o a través de la televisión? ¿Y qué pasó con las niñas de las comunidades? En este estudio hablamos de México y Guatemala, pero digamos, hoy, a 2 años de haber vuelto a clases presenciales, pues las cifras no han variado demasiado, excepto por asistencia, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, lo que podemos, digamos, el punto de partida es que la cantidad de niñas que pueden ingresar a la escuela o no es ya una manera de revisar si se cumple o no su derecho al acceso a la educación. Por otro lado, también se revisaron en este estudio diferentes datos según los pueblos indígenas y entonces se podía ver que en una entidad como Chiapas, digamos, hay diferentes condiciones de acceso para las niñas indígenas de la región de los Altos que para las niñas indígenas de la región selva entre el pueblo Zoque. Todas son indígenas, todas son de Chiapas, todas presentan estos, digamos, estas cifras de rezago social en general como parte de pueblos en condiciones de desigualdad, pero las niñas de los Altos tienen un poquito más de oportunidades educativas que las niñas de la selva. Entonces, no, es como ir desmenuzando esta información para ver que si bien todas comparten una situación de desigualdad y de rezago, esa se da de diferente manera según las regiones, según el pueblo y el pueblo al que pertenecen y según también los servicios a los que disponen. Entonces, bueno, en ese sentido, este estudio analizó tanto los factores de inserción y las posibilidades de las niñas de acceder y permanecer en los sistemas educativos durante la pandemia, como también las fracturas que se dieron durante este proceso. Entonces, bueno, estos son algunos de los datos que tenemos sobre la oferta educativa y en general el panorama educativo para la infancia indígena en México. Entonces, por un lado, lo que vemos es que
En los últimos años, antes de la pandemia, en las últimas 2 décadas, se ha venido ampliando la base de asistencia escolar, ¿sí? Tenemos ya que son más de la mitad de los niños y niñas de edad preescolar que entran a la escuela. Hemos crecido en cobertura, por ejemplo, a nivel primaria, ¿sí? Tenemos también que ese es el grupo, ¿no? La educación primaria es el grupo más consistente. Por otro lado, vemos también que, pues, si ustedes se fijan en los datos que tenemos en la pantalla, 72% de las personas indígenas y 67.5% de los hablantes entre 12 y 14 años ya habían terminado la primaria, pero a nivel nacional es el 81.7%, es decir, tenemos una variación pues de 13 puntos más o menos porcentuales si vemos el 67.5 y el 81.7. Entonces, sí hay grandes diferencias todavía entre población nacional promedio y hablantes de lengua indígena o incluso monolingües. Entonces, al final, si podemos ver, bajamos a las cifras estatales, vemos como las brechas son aún mayores. Si vemos, por ejemplo, en Nayarit, entre población indígena y población no indígena, la distancia es de 17%, en Guerrero de 14.6%, en Chiapas de 11.2%, en San Luis Potosí del 2.6% y en Campeche del 1.7%. Todas esas diferencias en contra de las posibilidades de la educación para niños y niñas indígenas. Entonces, bueno, en general hemos visto que los promedios de escolaridad aumentaron en los últimos 13 años, que también las diferencias entre niños y niñas que entran a la escuela se fueron reduciendo. Sin embargo, todavía tenemos que los niveles y los años de escolaridad entre alumnos y alumnas indígenas y nacionales, o sea, no indígenas, todavía es importante, es de 2 años y medio, ¿no? También los datos que revisamos eran que nos muestran que nuestro país aún no puede ofrecer a toda la población indígena, por la forma en que está distribuida, una cobertura total en educación básica, media superior y mucho menos superior. Es decir, si pensamos que todavía hoy en nuestro país 4 de cada 10 indígenas viven en comunidades rurales, algunas veces aisladas, en poblaciones incluso de menos de 500 habitantes, pues no hay servicios educativos en sus lugares de residencia y para poder acceder, pues se tiene que trasladar. Y eso, como les decía hace un momento, pues cuesta y no siempre se tienen los medios para hacerlo. Entonces, bueno, aquí están los datos, yo no las voy a leer porque ustedes los están viendo, pero lo que quiero como señalar en este caso, este es del censo del 2010, ya tenemos los datos del 2020, pero lo que este censo apuntaba desde hace más de 10 años era que se estaban como empezando a cerrar las brechas educativas, se estaban aumentando las posibilidades de entrar, permanecer y concluir la escuela de la población indígena. Luego viene, bueno, ya me inscribí en la escuela, ahora, ¿cuántas asisten? ¿Cuántas permanecen? ¿Y cuántas concluyen? Ir a la escuela significa muchas cosas que a lo mejor no tenemos presentes. Significa que se tiene una posibilidad más o menos constante de ir, 1, desayunado, 2, de tener un hogar en el que pueda haber una condición de regularidad que permite enviar y recoger a las hijas e hijos de la escuela. Que la familia se puede permitir, como les decía también, se puede permitir que que sus chiquitos y sus hijitas puedan dedicarse a estudiar en vez de trabajar y ayudar a la familia en el campo, en la casa, en los cuidados, etcétera. Y sobre todo que hay como una estabilidad familiar que permite a esas infancias pues aprovechar la escuela y terminarla. Entonces, si nosotros vemos aquí,
que hay, por ejemplo, en estas comunidades pequeñitas, pensemos en la montaña de Guerrero, pensemos en la Sierra Tarahumara, pensemos incluso en regiones que están más urbanizadas, pero que tienen altos grados de marginalidad, lo que vamos encontrando es que aunque se inscriben en la escuela, los niños y las niñas no acuden regularmente, no pueden ir constantemente todos los días y a todas horas, ¿sí? Entonces, aquí vemos que las diferencias son de 4 puntos porcentuales entre la población nacional y la población indígena en asistencia regular, ¿sí? Pero ya vamos viendo cómo al ir aumentando la edad, es decir, entre los 12 y los 14 años, vamos viendo que la tasa de asistencia y de permanencia en la escuela se va reduciendo cada vez más para los adolescentes y las adolescentes indígenas. Son varias las razones. Algunas veces las primarias, por ejemplo, como les decía, son el ciclo escolar como más consistente y cuando las familias están en condiciones, las niñas pueden asistir. El momento de la entrada a la secundaria es un momento crítico. Por un lado, bueno, eso lo veremos después. Por un lado, vamos a ver que todavía entre mucha población indígena, las niñas y los niños también, pero las niñas y adolescentes terminan muy grandes la escuela. Es decir, van, pero no acaban, no entran a los 6 y terminan a los 12 la primaria. Muchas terminan a los 14 la primaria o incluso más adelante porque no pudieron terminar el año, porque no hubo maestros, porque la escuela es unitaria y de alguna manera no siguieron el ciclo, etcétera. Pero también el otro asunto es la adolescencia. En todos los datos que encontramos, vimos que en el momento en que las niñas entran a la menarca, digamos, la deserción escolar crece de manera muy importante. Es decir, por muchas razones. Ya no son niñas, ya son jovencitas, en algunos casos son incluso, se consideran ya casaderas, por un lado. Por otro lado, también, si pasan de la primaria a la secundaria y la secundaria no está cerca, sino que se tienen que desplazar más lejos, pues entonces también para la familia es un riesgo, y para ellas lo mismo, es un riesgo mandarlas a la escuela. Entonces, la adolescencia es un momento crítico para la continuidad de la educación en niñas y adolescentes indígenas. Si nosotros pensamos en la educación a distancia que tuvimos durante la pandemia, diríamos, bueno, pues entonces a lo mejor en ese momento hubieran incrementado la cantidad de niñas y adolescentes que sí siguieron estudiando. Pero bueno, pongámonos a pensar cuánta gente tiene internet en su casa o cuánta gente tiene suficiente dinero para tener datos en el teléfono y que las niñas y los niños hubieran pasado los 2 años que estuvimos con el encierro de la pandemia tomando clases en el teléfono, más allá de lo que eso pueda significar didáctica y pedagógicamente, que a mí me parece una barbaridad, que es así como no había de otra, pues, o bueno, sí había, pero no lo supimos ver. El chiste es que lo que tenemos es que a partir de la adolescencia, es decir, a partir de los 12 años en promedio, las niñas van desertando de la escuela y son los niños los que se quedan. Entonces, en general, esto tiene que ver con patrones de género, culturales de género. ¿Cuál es el lugar que una familia, que una cultura, que una sociedad le da a los niños y a las niñas, pensando en su futuro como hombres y mujeres y los roles que tendrá que seguir? Entonces, bueno, el rezago educativo se va acumulando. Hay ya estudios que donde las niñas se han encuestado, se ha entrevistado a niñas y niños y les digo, bueno, ¿y tú por qué no seguiste estudiando? Entonces hay también elementos como de, pues es que ya tengo 15 años o 16 y mis compañeritos del salón pues tienen 7 y yo ya no me siento cómoda.
El rezago educativo también va siendo como un peso, pues, emocional incluso para las chicas que quisieran y podrían seguir estudiando. Y eso también nos habla de que no tenemos otros canales ni otra oferta para ellas. Entonces, bueno, en nuestro país en general hemos avanzado en la universalización del acceso a la educación. Sin embargo, a pesar de eso, cuando revisamos quiénes la terminan, vamos a encontrar que niños y niñas indígenas son la mayoría de quienes no la terminan. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esas condiciones y qué es lo que podemos pensar? ¿Sí? Les decía, las niñas indígenas y adolescentes indígenas concentran sobre sí 4 condiciones de desigualdad. Pertenecen a grupos indígenas, a pueblos indígenas que en nuestro país en su mayoría siguen sufriendo condiciones de desigualdad. Son, por género también tienen como mayores barreras de acceso a sus derechos y a sus oportunidades de vida. Y luego tenemos el tema de la generación. Eso no es privativo de los pueblos indígenas. Somos una sociedad muy jerárquica donde los jóvenes y las infancias, los y las jóvenes y las infancias tienen pues una jerarquía bastante básica, ¿no? O disminuida. No son realmente tomados y tomadas en cuenta ni incorporadas a ciertas decisiones. Entonces, en esta situación de obstáculos para el ejercicio pleno del derecho a la educación, lo que encontramos es, sí, por un lado, las barreras que se construyen desde los primeros círculos sociales como la familia y la comunidad, pero también las barreras que representan la oferta que no ha llegado desde el Estado y la sociedad, la inversión pública que no ha llegado o las decisiones que no han alcanzado para cerrar esas brechas. Entonces, pues lo que vamos viendo es, entonces, bueno, ¿y cómo podemos entender esa desigualdad? ¿Por qué podemos ver que estos factores tienen que ver con que las niñas entren o no a la escuela, se queden, la concluyan y sobre todo tengan después un buen desempeño? Porque aquí tenemos el otro problema. Primero, que lleguen a la escuela. Segundo, que se queden en la escuela. Tercero, que concluyan los ciclos educativos. Y cuarto, que la educación que se les dio sea de buena calidad. Entonces, si nosotros vamos sumando esos factores, vamos a ver que eso no está ocurriendo, ¿sí? Entonces, tenemos que, por ejemplo, en México todavía, no sé, creo que ahorita no guardé aquí esos datos, pero todavía tenemos muchísimas escuelas que no tienen una infraestructura básica, que no tienen salones adecuados, que no tienen laboratorios, que no tienen bibliotecas de referencia, que no tienen material educativo. En algunos casos tienen maestros que no están todo el tiempo que debieran estar. Hay lugares y poblaciones indígenas, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, donde los maestros y maestras llegan a dar clase, digamos, el martes en la mañana y se van el jueves en la mañana porque pues, no viven allí. Entonces, los niños y las niñas no tienen clase 2 días a la semana. En otros lugares en donde la población es monolingüe, no tienen docentes en su lengua, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la infraestructura, el tema del personal educativo adecuado, el tema de los apoyos escolares es muy fuerte. También hay como estudios ya que documentan que muchos niños y niñas llegan a estudiar a la escuela, llegan a la escuela pues sin haber desayunado. Y eso pues se podrán imaginar que también representa como pues unas carencias muy importantes para poder tener un desempeño y una concentración y un aprendizaje pues adecuados, ¿no? Por otro lado, ya en cosas un poco más complejas, no menos graves, pero más complejas, tenemos que, pues, si nos ponemos a pensar, ¿qué ofrece la educación para la vida de las niñas y los niños indígenas?
qué ofrece en términos de contenido y de perspectivas, pues vamos encontrando que se trata de una educación que los excluye, que no reconoce sus raíces, que no reconoce el sentido que puede tener para este sector de la infancia, pues asistir a la escuela. Entonces, yo he hablado muchas veces con mujeres indígenas que dijeron, bueno, pues yo fui a la escuela para aprender a leer y a contar, lo demás no me sirve, ¿no? Mis papás ya no querían para que yo perdiera más tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ahora hay una nueva propuesta de educación que es muy polémica, pero que intenta por lo menos tomar en cuenta estas diferencias y estas distintas maneras de entender educación para qué. Entonces, bueno, todos estos datos que estoy pasando así muy rápido, lo que nos dicen es que seguimos manteniendo una deuda como sociedad y como Estado para las niñas, hacia las niñas y adolescentes indígenas en términos educativos. Tenemos unos marcos legales y normativos que reconocen y establecen el derecho a la educación, utilizando además para la población indígena, utilizando su lengua, utilizando el sentido de su vida colectiva y que deberían estar atendiendo, digamos, las necesidades locales y culturales de esta educación para los diferentes pueblos. Tenemos una estructura institucional, tenemos un sistema de educación indígena, tenemos materiales en lenguas indígenas, digamos, hay un sistema de docentes indígenas que son hablantes de lenguas, pero no hemos podido cerrar esas brechas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ha pasado, pues, con estos sistemas educativos y por qué no han terminado de cerrar o no han avanzado lo suficiente en cerrar las brechas de desigualdad para la educación de las niñas y adolescentes indígenas? No todos los países, en este estudio se hizo con Guatemala. En Guatemala no existe un sistema de educación bilingüe o de educación intercultural como el que existe en México. Pero por otro lado, en México, de todas maneras, ese sistema no es homogéneo en el sentido de que no existe igual en todos los estados donde hay población indígena, no existe o es muy deficiente en los estados en donde vive población indígena que ha sido migrante, a lo mejor por una o dos generaciones, pero que no es originaria y que sin embargo ya es muy importante. Pues, los estados, las entidades federativas no tienen este sistema. Entonces, pues el punto es que pese a esta gran inversión, porque sí lo ha sido, seguimos teniendo una inequidad que afecta a las niñas y las adolescentes. Entonces, si nosotros pensamos en nuestro país que tenemos, la población indígena está dispersa y está presente en todos los estados en México, pero en 23 podemos pensar que hay una población indígena importante, ¿no? Que tiene como al mayor número, la mayor densidad de hablantes de lenguas indígenas. Y sin embargo, en esos 23 estados, la diferencia de escolaridad entre niñas y niños indígenas y niñas y niños no indígenas es hasta del 20%. Y en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y no me acuerdo cuál es el de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, que son las 4 entidades donde hay más población indígena, esas brechas alcanzan más del 24%. Es decir, sí tenemos un tema de no cumplimiento del derecho a la educación. Entonces, cuando analizamos los datos disponibles, que son estos que estamos viendo aquí, y vemos que lo que tenemos más asegurado para la población indígena es la educación primaria. Y cuando pensamos qué representa para un plan de vida de una niña y un adolescente contar solo con primaria, podemos empezar a ver cómo el incumplimiento de este derecho va afectando otros derechos y las posibilidades de una vida más justa
para las niñas y las adolescentes indígenas. No estoy hablando del uso del español, no estoy hablando tampoco del, ¿qué les diré? Como de la incorporación de una serie de conocimientos que van siendo necesarios en la vida adulta cada vez más. Estoy hablando de brechas que hoy se concentran muy profundamente, por ejemplo, en el acceso a oportunidades laborales. Si nosotros, digamos, en términos de Naciones Unidas, en un estudio que se hizo ya hará como 5 años, se estableció que ya para 2030, porque ahorita estamos cursando el tiempo que Naciones Unidas estableció para lo que le llaman la Agenda 2030, para cerrar brechas de desigualdad y para mejorar los estándares de vida de la población en el mundo. Lo que decían es que iba a haber 2 temas muy importantes para la desigualdad planetaria. Uno era el acceso al agua y otro era el acceso a la tecnología. Imaginemos entonces qué representa una desigualdad educativa para las niñas y adolescentes indígenas, no solamente en términos del acceso a la escuela, sino de la calidad de la educación y de los niveles educativos a los que llegan. Imaginemos lo que significa para acceder a un trabajo adecuado, a una generación de ingresos que las propias niñas o adolescentes pudieran desarrollar. Entonces, como que se va abriendo hacia una perspectiva de desigualdades sumadas, acrecentadas y como, ¿qué les diré? Como articuladas, ¿sí? Entonces, estos datos que están aquí nos muestran que tenemos que leer conocer los marcos generales, pero revisar también las condiciones locales en términos de entidad federativa, de pueblo indígena y de ciclo escolar para poder ofrecer respuestas adecuadas. No son iguales las medidas que se tienen que tomar en políticas públicas que tienen que ver con acceso a la educación primaria que con acceso a la secundaria o incluso al preescolar, ¿sí? Entonces, si vemos, pues, que las desigualdades están más, digamos, más agudamente marcadas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, pues probablemente la política pública tendría que revisar cómo responder en esos lugares e ir cerrando estas brechas. No, cuando tenemos estos panoramas no podemos hacer medidas generales, ¿no? Entonces, bueno, me voy a saltar ahorita esto de la oferta institucional porque aquí lo que quiero subrayar es que ha habido una inversión pública, ha habido un esfuerzo de construir instituciones que reconozcan estas desigualdades, que reconozcan estas propuestas y que ofrezcan también algunas respuestas para esto. Y algunas han sido muy exitosas, pero no han alcanzado para cerrar las brechas educativas de género entre la población indígena. Entonces, bueno, estas propuestas, que algunas tuvieron, además, se hicieron como ejercicios piloto y tuvieron unos muy buenos resultados, no han sido suficientemente medidas como para convertirse en prácticas públicas institucionalizadas. Algunas desaparecieron, otras siguieron, pero con menos recursos. Entonces, lo que encontramos es que, bueno, en esta mirada de claroscuros, los avances los podemos medir en, bueno, contamos, sí, con unos marcos de protección al derecho a la educación a nivel nacional y a nivel estatal también en muchas entidades. Que a nivel primaria se han cerrado varias de las brechas, por ejemplo, los niños y niñas de 4 a 6 años que pertenecen a un pueblo indígena y entran a la escuela son casi las mismas proporciones, o sea, son igual, el mismo número de niños que el mismo número de niñas. Por otro lado, pues también cada vez más entre la propia población indígena se considera pues que sí es importante y necesario que las niñas vayan a la escuela, ¿no? Que tiene cierta utilidad. Eso es un avance muy importante y muy reciente.
Por otro lado, también, pues hay más escuelas, hay más planteles, por lo menos, ¿no? Ahora, frente a estos avances, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, seguimos teniendo, por un lado, pues sí, unas construcciones culturales de género que también ponen un límite al acceso a la educación. Tenemos temas junto con la adolescencia, la menarca y el cambio de ciclo de ciclo de vida en las niñas y adolescentes, tenemos temas de violencia, tenemos todavía como mucha tradición de maternidades tempranas, y también tenemos pues la urgencia, la necesidad de generar ingresos, ¿no? No necesariamente a través de un trabajo remunerado, pero quizás también con trabajos de cuidados y de ayuda familiar y doméstica en lo productivo y en la atención a la reproducción cotidiana de la familia. Dentro de eso también hay otros problemas que no son no son privativos o no emergen de los núcleos indígenas, sino de la sociedad nacional hacia los pueblos indígenas. O sea, tenemos unos problemas muy importantes de racismo y discriminación que no alcanzamos a hacernos cargo como país. O sea, en México la discriminación es muy grande y es muy poco consciente, ¿sí? Y en ese sentido, incluso hay un diseño de los modelos educativos que son excluyentes en sí mismos, entre otras cosas con el uso de la lengua. Estamos hoy pasando por la década de las lenguas indígenas y lo que vemos es que en México hay 68 lenguas y más de 100 variantes dialectales y el 91% están en peligro de desaparecer porque cada vez menos niños y niñas la hablan. Eso es una falla del modelo educativo porque, digamos, en su casa pueden hablarlo, pero después ya no tienen espacios donde las lenguas sean articuladoras y tengan un significado y tengan una necesidad. Entonces, esa pérdida cultural, que no es solamente para los pueblos indígenas, sino para toda nuestra sociedad, es una de los resultados, es un reflejo de esta exclusión discriminatoria. Y luego, bueno, el tema de los servicios educativos y su accesibilidad, es decir, ¿dónde están? Si funcionan, si son los adecuados, si garantizan además a los niños y niñas cumplir su ciclo. Entonces, bueno, si pensamos en el sistema indígena, en el sistema de educación indígena, pues vamos a encontrar que hay las escuelas que están en los pueblos y en las localidades que no son urbanas, tienen, pues, van como acumulando rezagos, ¿no? Tienen docentes con menor preparación, tienen menos recursos materiales, como yo les decía, en general son de menor calidad, ¿no? En términos de infraestructura, en términos de materiales, en términos de la formación docente. Como les decía, hay incluso muchos problemas de docentes que no hablan la lengua del lugar en donde dan clase, que no entienden la cultura, no pertenecen a ella. Y esto va también retrasando o aumentando más bien el rezago educativo de esta población. Entonces, bueno, a ver, esta me la voy a saltar aquí. Entonces, en contraparte, en México tenemos varias propuestas que permitirían ir pues resolviendo algunos de estos problemas, ¿no? Y entre ellas están algunos puntos clave. Por ejemplo, dicen, bueno, necesitamos que la educación reconozca las formas de transmitir el conocimiento y los saberes que existen en los pueblos indígenas. Tener contenidos únicos para toda la población, para todo el país, no permite reconocer esas diferencias y esa diversidad. Y muchas de las alumnas no se ven reflejadas en esos contenidos y no encuentran su significancia para su propia vida. Por otro lado, se necesita elevar, digamos, la calidad del personal docente.
elevar la formación y la capacitación de maestras y maestros que están en comunidades indígenas, porque en general son los peor pagados o los mandan como medio de castigo o no les dan tampoco a los maestros y maestras condiciones para desarrollar su trabajo. Entonces, bueno, de alguna manera se ha ido avanzando en esto, como les decía, con los cambios en los estereotipos de género, tenemos ciertos avances en esta posibilidad de que desde la familia y la comunidad se considere que es adecuado, importante, útil, positivo que las chavas y las adolescentes indígenas vayan a la escuela. Esto es una posibilidad de transformar no solo los planes de vida y los proyectos de vida, más bien de cada una de ellas individualmente, sino también de toda la colectividad. O sea, la educación es una palanca de cambio en muchos sentidos y en términos de desigualdades de género, ustedes lo saben perfecto, es clave, ¿sí? Entonces, hay y ha habido programas que han sostenido como la escolaridad de las niñas, a veces un poco forzado, a veces no, pero por ejemplo, el Oportunidades, que durante mucho tiempo funcionó, durante casi 20 años, un poco más, ponía una beca más alta para que las niñas siguieran en la escuela que la beca de los niños. ¿Por qué se hacía así? Pues porque de esa manera se estaba como induciendo que las familias fueran valorando la permanencia escolar de sus hijas y eso permitía que al menos con el aliciente de la beca se pudieran quedar más tiempo en la escuela. Pero como eso ha habido una serie de iniciativas que requieren que revisemos cómo opera la educación y el sistema educativo para las niñas. Entonces, en medio de esto, de esta larga introducción, pues quiero pues un poco comentarles, bueno, y con el COVID, ¿qué pasó? ¿Sí? Ya estamos ahora de regreso en las aulas, los chavitos y las chavitas ya están otra vez en la escuela. ¿Y cómo estamos regresando? Y lo pongo así todavía en presente, después de una interrupción de la vida escolar presencial. ¿Qué significó esto y qué costos ha tenido para esta población de por sí tan vulnerable? Entonces, bueno, estos datos, pues como ven aquí, no son datos de este año, pero sí nos permiten ver que, bueno, a pesar del subregistro, a pesar de las dificultades que tuvimos como sociedad para ir conociendo los efectos de la pandemia en distintos lugares, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hizo un esfuerzo por contabilizar y registrar los casos de COVID en pueblos indígenas. No fue fácil, porque pues mucha gente no se hizo la prueba, se enfermó y ya, ¿no? Pasó la enfermedad o no la pasó, hubo mucha muerte, mucha mortalidad, pero no tenemos el registro. Entonces, el asunto aquí es que el COVID también tuvo problemas adicionales en zonas indígenas, es decir, sin cobertura sanitaria, sin suficiente vacunación, sin estructura para registrar y dar seguimiento a los casos, pues la mortalidad y la gravedad de los casos de COVID fueron desproporcionadamente altos entre la población indígena. Entonces, por otro lado, esto está en presente porque está tomado de estos informes. Pues se cerraron las escuelas. Se cerraron escuelas no solo en las ciudades, sino también en las comunidades y en los pueblos pequeños, donde a lo mejor no habría sido necesario cerrarlas. Y digo que no habría sido necesario porque de todas maneras ahí siguieron, o sea, la gente en las comunidades, en algunas comunidades cerró la comunidad, no salió de ahí, controlaban mucho el acceso a la propia comunidad, pero interiormente la gente seguía viéndose, seguía viviendo allí, los niños seguían jugando afuera en la parcela, en el campo, en la calle. Entonces,
pues probablemente en esos lugares donde tienes 20 niños en la escuela que no se trasladan en transporte público, que se van caminando de su casa a la escuela que está ahí a 2 cuadras, pues a lo mejor hubiera sido bueno mantener esa escuela. Digo, ya los hubieran, no existen, pero no tenían los mismos peligros ni las mismas condiciones de contaminación o de contagio que teníamos, por ejemplo, en la ciudad, si los alumnos y alumnas de las escuelas tienen que subirse al metro y a una pecera y etcétera. Pero junto con el cierre de las escuelas, cerraron otros programas, como por ejemplo los desayunos escolares. Entonces, pues eso también fue un golpe para las niñas indígenas, alumnas indígenas en las escuelas. Por otro lado, pues las clases pasaron a transmitirse en televisión y allí lo que encontramos es que, bueno, el acceso al Internet, el acceso a la televisión abierta, pues mostró esas distancias. O sea, no había suficientes computadoras, ni tablets, ni celulares para que las niñas indígenas pudieran seguir sus clases con el sistema que marcó la SEP que se llamaba Aprende en Casa. Entonces, en ese sentido, lo que vimos es que el COVID sí amplió esas desigualdades. Sí hizo, esta es una declaración de una dirigente del Fondo Internacional, se llama Foro Internacional de Mujeres Indígenas, y decía, bueno, es que sí, o sea, esta pandemia está aumentando la desigualdad, porque nuestras niñas no tienen un celular propio para ir a clases, porque nuestros sistemas escolares no están transmitiendo en lengua indígena, porque las familias no tienen todas una televisión en su casa para mirar. Entonces, bueno, hubo muchos casos heroicos muy importantes de maestras y maestros que armaron como clases itinerantes, que pusieron un toldo y trataron de revisar tareas al menos una vez a la semana, que mandaban, en fin, hubo muchos esfuerzos propios y particulares, pero como sistema, no tenemos todavía medido qué significó para toda la población escolar haber pasado por este proceso de una educación a distancia con formatos muy poco pedagógicos, pero mucho menos para esta población. O sea, si veníamos con esos niveles tan difíciles de aprovechamiento escolar y de sostenimiento escolar, ahora no conocemos los impactos de la pandemia. Sabemos, así bueno, no sabemos, se dice que hubo una deserción más o menos de 3 millones en el alumnado de la educación básica y media superior, es decir, entre secundaria y prepa. No sabemos cuántas de las niñas indígenas que están aquí tuvieron que dejar la escuela para ocuparse de su familia por la muerte de un familiar, de su madre, de su padre. No sabemos cuántas de estas niñas tuvieron que irse a trabajar para poder apoyar la pérdida de ingresos en sus familias. O sea, yo no sé ustedes cómo lo vivieron, pero yo durante los años de pandemia recibía muchas solicitudes de gente, mujeres y de jóvenes artesanas, por ejemplo, que me pedían que les ayudara a vender su artesanía porque no podían salir de la comunidad, ya ni siquiera podían ir a otro lado a vender. Y eso implica, pues, tener que racionalizar y tener que potenciar los recursos de una familia para sobrevivir. Muchas de estas niñas y adolescentes se quedaron a cargo de los enfermos, se quedaron a cargo de las propias familias. No tenemos en México hoy una cuantificación de los y las huérfanos por COVID. No la tenemos y no tenemos tampoco una respuesta para todas esas niñas y niños que quedaron como desprotegidos y frente a una realidad muy difícil. Entonces, bueno, sin estas mediciones, ¿qué tocaría hacer? O sea, ¿qué tocaría hacer para conocer realmente el impacto de esta situación en donde, pues, las cifras más dramáticas, digamos, o las miradas más dramáticas nos dicen, perdimos no solamente 2 años de escolaridad,
sino más de una década de avances educativos. Eso dicen algunos estudiosos de la educación. Y si pensamos en niñas indígenas, pues eso se potencia, o sea, es mucho más lo que se perdió. Ahora, frente a esto, yo quiero decirles que si bien los niños y las niñas indígenas entran más o menos en un mismo número a la primaria, en secundaria y en prepa, esas cifras caen. Pero en la universidad, a nivel superior, si bien solamente 2 de cada 100 personas indígenas entran a la universidad, la mayoría son mujeres. ¿Sí? Hoy tenemos una intelectualidad indígena femenina muy importante, con formación universitaria. Esas historias de esas niñas que lograron terminar la primaria, hacer la secundaria, cursar una prepa, entrar a la universidad, sería muy importante conocerla, porque realmente son historias como de lucha contra casi que el destino. Y muchas de esas jóvenes y mujeres indígenas que pueden transitar en estos dos mundos y que pudieron tener esa oportunidad, reconocen que la educación es un camino a una vida más plena para ellas. Entonces, en ese sentido, pues la respuesta que hemos tenido como país en general para revisar los impactos de la pandemia en las oportunidades educativas ha sido bastante tibia. Tan tibia que ni siquiera tenemos una medición de esos impactos. O sea, estamos, como les decía, ya cursando el segundo año de clases presenciales y no conocemos una prueba PISA, no se ha hecho una evaluación, ni siquiera, en algunas escuelas sí, pero ha sido como por iniciativa propia. Pero es decir, tú vuelves a abrir las puertas de tu escuela y recibes, como si no hubiera pasado nada, a toda tu población estudiantil de la edad que sea. Entonces tendría que saber cuántas de esas niñas, en este caso, de estas niñas indígenas, cuántas perdieron un familiar, qué pasó con los ingresos y con el sostenimiento de su familia, cómo se vivió este aislamiento, cómo resolvió, si siguió estudiando, cómo lo hizo, y si no siguió, cómo recuperamos ese tiempo perdido. No tenemos una política pública de regularización, de decir, bueno, a ver, revisemos y vayamos cerrando como estas brechas. No existe. Es muy serio lo que pasó con la pandemia y es más serio todavía la falta de respuestas adecuadas que estamos pasando. Bueno, me estoy saltando esta porque, digamos, una de las cosas más que nos permiten pensar que la brecha se amplió otra vez enormemente entre educandas indígenas y educandas no indígenas es justamente la brecha digital, es decir, el acceso a computadoras, a internet, a una tecnología que fue la que se privilegió y era la que se tenía que usar durante el tiempo del confinamiento. Entonces, aunque tampoco tenemos datos muy actualizados sobre el acceso de la población indígena en general a las TICs, sí sabemos que en las comunidades la disponibilidad de computadoras, tabletas y celulares es mucho más baja que en las zonas urbanas. El celular es más común, pero la computadora no. Entonces, por otro lado, pues el sistema educativo indígena y las escuelas en general no tienen o no tenían antes de la pandemia, no tenían una orientación de alfabetización digital. Es decir, no hay laboratorios de computación en muchos lugares. Entonces, esto ha sido otro de los factores que nos permite pensar que los efectos de la pandemia fueron realmente mucho más graves para las niñas y adolescentes indígenas. Entonces, bueno, las desigualdades combinadas en educación, en situación socioeconómica, en acceso a la salud, en acceso a la tecnología,
son los factores que nos permiten tener una lectura bastante pesimista de los impactos de la pandemia en la educación de las niñas y adolescentes indígenas en nuestro país. No les decía que este no es un problema solo en México, es algo que se ha documentado por lo menos de manera cualitativa en muchos de los países de América Latina. Y pues a todos nos agarró, a todo mundo nos agarró como desprevenidos una pandemia de estas características. El personal docente no estaba preparado para pasar de un esquema de aula a un esquema a distancia. Y no había como, sobre todo el primer año, no había como muchos elementos para saber, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? En el 2020, por lo menos en donde yo trabajo, fue así de, en marzo nos dijeron, nos tenemos que ir una semana y no volvimos en 2 años. Entonces, estas, a mí me parece, y lo pongo aquí, y quise como compartir estas reflexiones con ustedes, me parece que estos impactos es urgente medirlos, que es muy importante tenerlos en cuenta porque el derecho a la educación no es solo el derecho a ir a la escuela, es el derecho, digamos, para las niñas y adolescentes, es el derecho que después podrá ser el derecho sobre tu autonomía personal, el derecho a ingresos, el derecho a tu propio proyecto de vida, el derecho a tu opinión, el derecho a tu participación en la toma de decisiones, ¿sí? A derechos de género que no están garantizados. Entonces, durante la pandemia se hicieron algunos esfuerzos para poder atender lo que está ocurriendo en las comunidades indígenas. Se editaron algunos documentos para guiar a los maestros y a las autoridades en las comunidades. Se hizo como también una valoración de cómo se podía promover desde la vacuna, porque había gente que pues tampoco se quería vacunar, hasta cómo ir registrando casos, hasta cómo resolver temas muy puntuales de educación, preguntas y respuestas, tareas, etcétera. Pero estos esfuerzos tampoco se hicieron de manera suficiente para que llegaran a la población a la que iban destinadas. Y estas no eran las niñas y las adolescentes, eran las autoridades, las asambleas comunitarias, la población, digamos, el personal docente. No se tradujeron, pocas se pasaron por radio, mucho se hizo por internet y por plataformas digitales a las que mucha gente, y en especial las mujeres, las adolescentes y las niñas, pues no tienen acceso. Entonces, pues estamos frente a una incógnita, porque yo no tengo esos datos. En el momento que se hizo este estudio, estábamos terminando el confinamiento de la pandemia y estamos ante una incógnita de dónde están esos impactos hoy, ¿sí? Esa incógnita es urgente resolverla porque todas estas experiencias, las que pudieron tener buenos resultados y las que no salieron como se esperaba, son enseñanzas que nos permitirían entender dónde están hoy estas niñas y adolescentes indígenas frente a la oportunidad educativa. ¿Dónde quedaron, cómo quedaron atendidas sus necesidades escolares, de comprensión y de aprendizaje dentro de estos esfuerzos que se fueron como tejiendo a lo largo de la pandemia y que pudieron haber respondido a lo mejor en parte a esta ausencia de escuela, de apoyos educativos en términos, por ejemplo, de desayuno, de presencia de maestros y maestras, de seguimiento a las tareas, de comprensión, etcétera. Entonces, en general, digamos, la conclusión de ese estudio era la pandemia del COVID agravó estas desigualdades. ¿Hasta dónde? No lo hemos podido medir, pero definitivamente ninguno de los elementos que podemos pensar que se asocian con la pandemia y la educación nos permite imaginar que las condiciones mejoraron, ¿sí? Entonces,
pues yo como quiero compartir o quise compartir con ustedes estas reflexiones, porque en este momento, ya con la pandemia, que para mucha gente ya se ve como algo que ya pasó, pues venimos arrastrando un problema estructural de desigualdad, un problema estructural de obstáculos de género y un problema, pues básicamente de discriminación que puede amenazar la vida colectiva e individual de la mitad de la población indígena. Entonces, el cierre de las escuelas y su reapertura no significó necesariamente la vuelta de las niñas a la escuela, pero no sabemos cuántas regresaron y cuántas ya no lo hicieron, ni las razones de esa deserción. No tenemos esa medición. No sabemos tampoco qué pasó, por ejemplo, a nivel secundaria, todavía, que a estas alturas no sabemos si se reactivó realmente y plenamente esta, digamos, esta actividad escolar en las comunidades, qué significó regresar. Y ahora con el cambio de sistema, pues menos, ¿no? Entonces, sí tenemos, creo yo, un ámbito de mucha, bueno, muy grave, de mucha seriedad, diría yo, para entender que esta población de niñas y adolescentes indígenas de nuestro país, que representan pues el 50% de la infancia indígena, pues hoy enfrenta un problema mucho más grave que el que enfrentaba hace 3 o 4 años. Bueno, yo quería como compartirles estas preocupaciones y espero que les haya parecido de interés. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Las preocupaciones y la información que nos ha proporcionado no solo es de interés, es, digamos, un deber político decir que la conferencia estuvo muy interesante, pero en esta ocasión no respondo a un deber político, sino realmente a una realidad, a un dolor compartido, a un dolor nacional que tenemos y que, como nos ha evidenciado, pues no se ha atendido como se debe atender. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctora, y muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde a todas y todos. Hasta luego.